Concilio Vaticano II. Constitución dogmática del Verbum. Parte 2. Jesucristo revelador del Padre. Dios nos ha transmitido solo idea, no nos ha transmitido solo ideas, sino que se nos ha dado a sí mismo en el Verbo encarnado. Catequesis de León 14 del 21 de enero 2026. Perfecto. Entonces, aquí va a tratar de que Jesucristo es el que nos revela al Padre. O sea, el Padre no nos habló directamente, sino por medio de Jesucristo. Por eso dice, Dios no nos ha transmitido solo ideas, sino que se nos ha dado a sí mismo en el Verbo encarnado. Entonces, Dios quiso manifestarse al hombre para demostrarle su amor, el amor que nos tiene, el proyecto que tiene y cómo debemos comportarnos, pues eso lo comunicó en persona, en Dios mismo, en Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Dios Padre se hizo que su Hijo se encarnara para que Él nos viniera a hablar de su Padre y entendiéramos que somos sus hijos. Es algo muy grande y como Cristo fue el que nos reveló el, el ser y el actuar de su Padre Dios. Pues vamos a entrar en materia, va a estar muy interesante. Diálogo de alianza y encarnación. Muy bien. Sí, Hemos visto que Dios se comunica con nosotros en un diálogo de alianza, dirigiéndose a nosotros como a amigos, invitándonos al diálogo y a la comunión con Él. muy bien, tantito ahí. Entonces, eso fue lo que vimos en el tema de la semana pasada, en la parte primera de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. A ver, no nos hemos, para ubicarnos más, el Concilio Vaticano II tiene constituciones y decretos. Entonces, la primera constitución es Dei Verbum, que quiere decir Dios, la palabra de Dios. Y entonces ahí en el primer tema, nos dijo que se acerca a nosotros y que nosotros somos amigos de Dios y que nos invita al diálogo y a la comunión con Él. Entonces, eso fue lo que vimos, que nos trata como amigos y quiere comunicarse con nosotros. Y ahora, Ahora veremos que para hablar con los hombres, Dios ha enviado a su propio Hijo, el Verbo encarnado. Es decir, no nos ha transmitido solo ideas, sino que se nos ha dado a sí mismo. entonces, ahora veremos que para hablar con los hombres, Dios Padre envió a su propio Hijo. Es decir, no nos transmitió las ideas, por ejemplo, con las tablas de Moisés, con lo que escribieron los profetas, sino que nos ha dado a sí mismo, a su Hijo, para que, en pocas palabras, Él nos hablara directamente a los hombres. ¡Qué dignidad tan grande! ¿Verdad? Sí, claro. Por ejemplo, yo sé que los budistas pues, y los árabes, los musulmanes, pues tienen sus libros, ¿verdad? Y ahí los estudian. Ahí está la palabra, digamos así, de su Dios. Y nosotros tenemos algo más grande. Tenemos la Biblia en donde directamente nos está hablando Dios a nosotros por medio de su Hijo. ¿Sí? No es palabra muerta, no son solamente ideas, sino que Él se nos ha dado. ¿Y cómo se nos ha dado? Pues tenemos la Biblia, pero en la Biblia, si nos encomendamos a Él y buscamos la verdad, pues ahí nos habla. También nos habla Jesús en persona cuando comulgamos.
cuando oramos, cuando lo buscamos. Eso es algo muy grande. Entonces, no, ya se nos dio, ya está ahí escrito, sino se nos sigue dando en persona a través del mismo Jesucristo. Y por último, el párrafo final dice, Se ha hecho hombre compartiendo nuestra historia. pues es la dignidad de Dios, que humilló a su Hijo para que su Hijo, siendo Dios, se hiciera una criatura como nosotros. Qué grande, ¿no? ¿Dónde hay más humildad, por decirlo así? Si cuando nació Jesús, ahí en el portal de Belén, recién nacido pues digamos, de 2,5 kilos, un bebito, o allá, una celulita que empezó a crecer en el seno de la Virgen. Todo un Dios en una celulita, o todo un Dios en un bebé pequeñísimo, indefenso, humilde. ¿Dónde consideran, Oli, que hay más humildad? Pues en ambas, ¿no? O sea, En ambas, claro. sí, el Señor, nos hace dignos Sí, a través de estas dos formas, de serse tan pequeñito, bajarse del cielo, estando todo un Dios en la exacto. gloria, baja aquí a donde estamos nosotros para rescatarnos. Una Para, gran humildad, infinita humildad. qué bien lo has dicho, para rescatarnos. Se humilló para podernos rescatar. El creador de las galaxias, allí en esa celulita, por amor a nosotros, porque nos quiere salvar del pecado. Ahí está la grandeza. Dios, que es tan poderoso y creó al ser humano para compartirle su felicidad, su ser, y el ser humano rechazándolo, ofendiéndolo con el pecado, pues era para que hubiera dicho, pues los desaparezco y ya, vivo yo feliz aquí en el cielo, o hago otra humanidad. No, ahí está el pendiente de nosotros, tolerando nuestras ofensas, nuestros rechazos, nuestros pecados, y Dios, con paciencia y misericordia, nos sigue esperando para que cambiemos. Eso es muy grande. Ahí estamos valorando el amor de Dios que tiene por nosotros los hombres, y individualmente por cada uno de nosotros. Es grandísimo ese amor de Dios. Bueno, cambiamos de diapositiva. ¿O algún comentario adicional? No, bueno, Ok, muy bien. verdad profunda y adopción filial. Ajá. La verdad profunda de lo que nos ama Dios y que nos adopta como hijos de Él. Es lo que vamos a ver. Muy bien, adelante. En Jesucristo descubrimos la verdad más profunda, nuestra identidad como hijos de Dios y creados a su imagen. Uy, esta es la verdad más profunda. Dios nos creó y somos hijos de Dios y creados a su imagen, ¿verdad? Creados a su imagen porque tenemos inteligencia, libertad, voluntad, conciencia de nosotros mismos. Ahí somos, por eso Dios tiene eso, la inteligencia, la voluntad, la identidad, se me fue la palabra, que nos hace igual a Dios. Somos conscientes de nosotros mismos como Dios. Pero dice, la cita bíblica dice que nos creó a imagen y semejanza. Pero aquí nada más dice imagen, porque la semejanza solo es cuando estamos libres de pecado y hacemos cosas buenas, cuando amamos. Si no amamos
o vivimos en pecado, pues no podemos ser semejantes a Él. Sí, pero ahorita no nos entretengamos en eso, sino en lo principal, la verdad más profunda, que somos hijos de Dios y creados a su imagen. ¿eh? Eso es lo más profundo. Si no fuéramos hijos de Dios, pues ¿qué seríamos? Pues criaturas de Dios, como un animalito, como un árbol, criaturas. No, la verdad es que somos hijos de Dios y que estamos creados a su imagen y semejanza. Y podríamos agregar que tenemos un destino maravilloso, el ir a vivir con Dios en la eternidad. Eso es enormemente grande. Entonces aquí está la verdad profunda. Seguimos. Dios conoce bien nuestras necesidades y sobre todo nos llama a la vida plena. Aquí está. Entonces, si conoce bien nuestras necesidades y nos ayuda a resolverlas porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y sobre todo, o sea, eso ya es grande, ¿no? Que Dios no es nuestro creador y ya, es nuestro creador y nuestro Padre. Y todavía es nuestro Redentor, porque cuando le hemos regado, tuvo que venir a pagar por nuestros pecados, por nuestras falsas que lo ofendieron. Y su Hijo vino a reparar esa ofensa a Dios por nuestros pecados. Entonces, y sobre todo nos llama a la vida plena. O sea, aquí en la tierra podemos tener la vida plena cuando vivimos de la mano de Dios. Y la vida plena, después de nuestra vida aquí en la tierra, pues va a ser vivir con Dios en el cielo. Entonces, esto es grandísimo, esto es enormemente maravilloso. Esto es para quedarnos extasiados meditando y profundizando todo esto. ¿Sí? Yo les invito a que estas verdades, pues, en un momento de tranquilidad, con una música que les guste o contemplando la naturaleza o una plantita, lo que sea, estemos elevándonos y diciéndole a Dios, gracias porque eres mi Padre, gracias porque me has creado a tu imagen y semejanza, porque conoces nuestras necesidades y nos las puedes satisfacer y porque me llamas a una vida plena. Aquí puedo evitar tantos problemas que en el mundo, en mi vida, perdón, y estoy llamado a una felicidad sin límite en el cielo. Bueno, el tercer párrafo. San Pablo escribe, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo para hacernos hijos adoptivos. Aquí está la adopción final. Y aquí Bien. ya nos hizo hijos adoptivos. Nosotros cuando nacemos no somos hijos de Dios hasta que somos Bautizados. perfecto. Ahí ya somos hijos adoptivos. Ahí la importancia de bautizar a cualquier recién nacido, porque pasas de ser criatura de Dios a ser hijo adoptivo de Dios. Una dignidad muy grande. Por ser hijos adoptivos de Dios, pues podemos ir al cielo. Esa es nuestra herencia. Eso había pues, ideas un poco retrógradas, no, bueno, antiguas, ¿verdad? Y decían, no, pues los niños que mueren sin bautismo, pues no van al cielo, se van al limbo. Pero ahora ya sabemos por la teología que ha evolucionado que una criaturita se puede hacer hijo de Dios simplemente por el deseo de los padres, si no lo pudieron bautizar, pero pues, por cuestiones
humanas, materiales, si hubo el deseo, pues quedó bautizado, se hizo hijo de Dios y se va al cielo. Y si no, puede ese niño sin bautismo, por el deseo de la iglesia, que quiere que todos sean hijos de Dios, pues se recibe la gracia de Dios y se hace hijo de Dios y se va al cielo. Ya no se quedan en el limbo, pues Dios los creó para la felicidad y por cuestiones humanas se queda sin disfrutar de Dios. No, para Dios en su poder bastan esos deseos de los padres, de algún familiar, o con el deseo de la iglesia, los hace sus hijos para que estén en el cielo. ¿Alguien quería comentar? No, ¿verdad? No. Bueno. Sí, un momento. Sí. En el caso de entonces de nuestros hermanos ateos o de otras, pues, que están en otras religiones, Ajá. no son bautizados, ¿no? En este caso los budistas o de otro tipo de religión. Ajá. Digamos que ellos si fallecen no entran al reino de Dios. Pues si ellos si murieron así, ya con el pleno uso de razón y todo, y quisieron buscar a Dios en su religión, Dios se los lleva al cielo. ¿Sí? Porque por ese deseo de la iglesia reciben el bautismo, la gracia, y se van al cielo. Es que Dios no puede desperdiciar ni la vida del ser más insignificante, o sea, no puede desperdiciar el alma de un ser humano para que esté alejado de él. De hecho, un budista si muere en el cumplimiento de su religión, pues se va a Dios porque no se está yendo a cosas malas, sino buscando la verdad y siendo bueno, llevando buena conducta y todo, pues se van al cielo. ¿Sí? Porque Dios nos creó y nos ama tanto que quiere que estemos con Él. Entonces, pues todos. Sería un error, piénsenlo así, sería un error garrafal decir, porque tú naciste en el Medio Oriente y fuiste musulmán y no recibiste el bautismo cristiano, pues te quedas fuera del cielo. Pues Dios no, se le dio la vida para que haga el bien, para que crezca, para que conozca a Dios, pues los quiere junto a Él y si se salvan. La diferencia está en que alguien, por ejemplo, explícitamente rechace a Dios, rechace su religión, pues esos no pueden ir al cielo porque no aman, porque son enemigos de Dios. Pues esos sí se condenan. Pero una persona con buenos sentimientos, que actúa bien en su religión y todo, pues no es culpable de haber nacido en ese país o en esa religión. Pero si actúa bien, pues se va al cielo. ¿Sí queda claro, Oli? Sí, gracias. Así es que puedes hacerte musulmán y actúas bien y te vas al cielo. No, no es una broma. Es un decir así. A ver, Ale, ¿qué dice el letrerito donde está la imagen de las palomas? Como símbolos de la gracia y el perdón de Dios, las palomas recuerdan por qué estamos aquí. Ajá. Son símbolos de la gracia, ¿verdad? Cuando se bautizó Jesús, Dios se manifestó el Espíritu Santo en una forma de paloma. Y cuando recuperamos la gracia, porque pecamos, pero conseguimos el perdón de nuestros pecados por la gracia de Dios, pues hay mucha alegría y son como, ya somos libres, como que podemos volar a la libertad que Dios quiere que vivamos. Es un poco profundo esto, aquí está el nombre del autor, pero es... Bonnie Ah, Drury.
Qué bien, mira. Pues sabré saber a ver quién fue. Pues yo lo encontré y me pareció muy bonito. Bueno, continuamos. Plenitud de la revelación. Uy, o sea, acuérdense, revelación es lo que Dios nos quiere revelar para que seamos sus hijos, para que nos sintamos amados por Él, para que encontremos la verdad en Él. Entonces, esa es la revelación. Entonces Dios nos la reveló a través de los profetas, de los escritores bíblicos del Antiguo Testamento, pero en mayor plenitud en Cristo. Por eso dice, dice plenitud de la revelación. Él vino a decirnos la verdad completa. Bien, primer párrafo. Entrando en relación con Cristo, podemos conocer al Padre en virtud de la acción del Espíritu Santo. Ahí está. Esto es muy importante, tan importante que lo voy a subrayar. Entrando en relación con Cristo, podemos conocer al Padre. ¿Sí? O sea que cuando conocemos a Cristo, ¿qué va a suceder? Conocemos al Padre. Perfecto. Porque Él vino a hablarnos del Padre. Claro, en virtud de la acción del Espíritu Santo que nos ayuda y todo para que podamos entender todo esto. Segundo párrafo. Para conocer a Dios en Cristo, hemos de tener en cuenta la humanidad, el modo en el que Él vivió entre nosotros, sus obras y sus palabras. Perfecto. Muchas veces creemos que nada más hay que basarnos en sus palabras. Y dice aquí, en el modo en que vivió entre nosotros. Ahí aprendemos mucho. Por ejemplo, un hecho muy notable a mí me conmovió cuando Jesús se enteró de que Herodes había matado a San Juan Bautista, pues le dolió mucho porque Jesús era el primo de Juan Bautista, porque Juan Bautista era hijo de Santa Isabel, ¿verdad? A la que visitó la Virgen María. Entonces eran primos. Y pues le dolió, no nada más porque eran primos, sino porque pues, era un hombre excelente, bueno, que había anunciado la llegada del mismo Jesús. Entonces dice ahí que pues su duelo fue retirarse a un lugar solitario para pues asimilar esto, ¿verdad? Y entonces se subió a la barca y se fue a un lugar, buscando un lugar solitario. Y que la gente ve que se va en la barca y corrieron al otro lado del lago y cuando desembarcó ya lo estaban esperando ahí, querían que les hablara de la verdad, que curara a sus enfermos. Y él estaba en duelo. Entonces pudo haber dicho, discúlpenme, pero ahorita no puedo. O le diría el de la barca, pues dale la vuelta y vete a otro lugar donde pueda vivir mi duelo, donde no haya gente. Y sin embargo se bajó y les habló de Dios y curó a los enfermos. Y ya estaba tan entrado dando la palabra de Dios y curando a los enfermos que le dijeron los apóstoles, oye, pues ya despide a la gente, ya va a anochecer y no han comido. Y pues que se vayan a los caseríos y puedan comer algo. ¿Y qué dijo? Denles ustedes de comer. Y pues no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y hizo esa multiplicación de los panes. Hubo 2, pero esa fue ahí. Entonces, qué generosidad. Cuando entendemos esa humanidad de Cristo,
de cómo actuó. O sea, los evangelios tenemos que desmenuzarlos, no nada más encontrar el mensaje así teórico o principal, sino tratar también de entender y comprender las actitudes humanas que tuvo Cristo. Y entonces eso nos hace conocerlo más. ¿Qué enseñanzas sacamos ahí? Pues que no le importó su cansancio con tal de curar a los enfermos, de llevar la verdad a tanta gente que estaba confundida o que no tenía esperanzas. Y ahí les habló de su Padre. Entonces, pues, así debemos ser nosotros, ¿no? Estar dispuestos, aunque estemos cansados, a llevar la palabra de Dios. Y así lo vamos a ir conociendo más a fondo. ¿Algún comentario? No. No. Ok. Su tristeza la transformó en amor. Exactamente. Exactamente. Su tristeza la transformó en amor a los demás. Entonces amó perfectamente porque salió de sí mismo. Decir, pues no me importan mis sentimientos, el que yo quiera estar en paz, asimilando la idea. Rechazó todo eso con tal de beneficiar a los demás, de darles amor. Entonces, así es maravilloso entender muchas cosas. Mediten, por ejemplo, qué sintió Jesús cuando, como humano, cuando lo rechazaron los de su misma tierra, los de Nazaret, etcétera, etcétera. Y así aprendemos mucho. Meditar las bienaventuranzas es algo maravilloso. Entonces ahí entendemos. Entonces, para conocer, Cristo nos vino a revelarnos a su Padre. Entonces, no debemos solamente meditar y asimilar sus palabras, como está aquí, sino el modo en que vivió. Eso es lo importante. El modo en el que vivió, eso es importante. Y así podemos conocer más a Dios y a Jesús lo vamos a sentir más cercano, que si solamente nos quedamos con sus palabras, sino cuando entendemos el modo en que vivió, lo vamos a sentir más cerca de nosotros. ¿Sí, Ale? ¿Te convence Sí, eso? sí. De hecho, hoy me quedé pensando mucho en eso, que de muchas acciones que Jesús hizo en la tierra y que creo que nos vino a enseñar cómo se vive. Exactamente. Ajá, porque ¿Cómo hoy se vive? comentábamos que tal vez no necesitaba, él no tenía la necesidad de ser bautizado, puesto No, que Dios es tres en, o sea, es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Entonces se abría un, pues como un pequeño debate de ideas respecto a ese cuestionamiento. Y ahorita con bueno, este párrafo, sí pienso que Jesús vino a mostrarnos eh, cómo vivir. Ah, exactamente. ¿Cómo vivir? Pero viendo así más a profundidad sus reacciones, su modo humano de vivir. Sí, ciertamente no tenía por qué ser bautizado porque no tenía pecado, pero nos quiso enseñar que debíamos de ser bautizados nosotros y él, al ser bautizado, recibió el Espíritu Santo. Siendo Dios, recibió el Espíritu Santo. O sea, ¿cuánto más nosotros debemos de pedir y, y- y- y vivir, recibir el Espíritu Santo? ajá. Muchísimo, porque Jesús, una vez que fue bautizado, el Espíritu Santo le indicó que se retirara al desierto. Estuvo 40 días, etcétera. Fíjense lo que hizo el Espíritu Santo, lo movió, lo condujo. No le dijo, pues ya sabes todo, pues arráncate con tu trabajo de evangelización. No,
lo llevó a que asimilara, que reflexionara. Yo creo que pensó cómo tenía que hablar a los hombres. O sea, es maravilloso pensar lo que estuvo haciendo en el desierto esos 40 días y la enseñanza, siendo Dios, reflexionó, meditó, planeó. Eso es increíble. Así tenemos que vivir. Ven cuántos aspectos maravillosos podemos sacar de cualquier cita bíblica, entrando a la personalidad, al modo de actuar, al modo de pensar de Jesús. Y así lo vamos a sentir, pues más humano y más cercano. Muy bien. Siguiente párrafo. Jesucristo, que es la revelación de Dios al hombre, se nos revela con sus palabras y con sus obras, con sus milagros, pero sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos y finalmente con el envío del Espíritu de la verdad. O sea, ¿cómo no hizo su revelación de que Dios Padre nos ama, de que está interesado por nosotros? Pues en sus palabras, está claro, en sus obras, en sus milagros, ¿verdad? Listo, nivel de carga al 80%. Esto de sus milagros quiere decir que pues era Dios y se preocupaba por las carencias humanas. Entonces sí le interesamos, pero sobre todo con su muerte y resurrección. Oigan, pues el mismo Dios muere para reparar nuestras ofensas, para abrirnos las puertas del cielo, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y luego resucitó y, viendo la debilidad humana, nos envió al Espíritu Santo. Dijo, si yo recibí el Espíritu Santo y me ayudó, ustedes lo necesitan más. Y ahí está, nos envió el Espíritu Santo, que poco lo solicitamos, que poco vivimos con Él en nuestro interior. Poco conocemos al Espíritu Santo, en pocas palabras. Muy bien, continuamos. Déjenme ver aquí un detallito nada más. Sí, bueno, es que quise ver si había una solicitud de ingreso de alguien más, pero no. Ok. Seguimos, Ale. Presencia viva en la iglesia. Así, A ver, permíteme. Sí, claro. ¿Qué te está diciendo presencia viva en la iglesia? ¿Qué nos dice la imagen? ¿De qué presencia nos está hablando? De Jesucristo. Ahí se ve en la imagen, pues sus destellos. Él está presente ahí en la asamblea. Pero al mismo tiempo está como transparente, porque Sí. habla a través del sacerdote, del obispo, etcétera, ¿no? Ahí enseña, pero está presente y vivo en la iglesia. En la iglesia. Perfecto. Primer párrafo. Así, conociendo a Jesucristo en profundidad, podremos ir descubriendo su manera de percibir y de habitar la realidad y de tener sus mismos sentimientos que nos hacen conocer al Padre. Esto estábamos hablando de esto hace ratito, pero aquí ya nos dice que conociendo a Jesucristo en profundidad, podemos ir descubriendo ¿qué? Su manera de percibir y de habitar la realidad y de tener sus mismos sentimientos que nos hacen conocer al Padre. Por eso tenemos que conocer más a fondo, más a profundidad a Jesucristo, para que tengamos sus mismos sentimientos, podemos percibir la realidad, descubrir su manera de percibir la realidad, ¿sí? Tener los mismos sentimientos para conocer al Padre. Es maravilloso que hagamos esto, ¿sí? Que no vayamos a misa y luego, pues el Padre dijo, en pocas palabras, que
la infidelidad es pecado y que no debemos hacerlo. Y ya. Y no profundizamos en lo que Cristo nos quiso decir, cómo actuó ante eso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que conocerlo más a profundidad, no superficialmente. Bien, segundo párrafo. Hermanos y hermanas, si Dios está con nosotros, escribe San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? Uy, es otra forma de decirnos cuánto nos ama nuestro Padre Dios. Porque nos ama tanto que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, lo entregó a la muerte, ¿sí? No nos concederá con él toda clase de favores. Si nos ama tanto y permitió que su Hijo muriera por nuestros pecados para que seamos buenos, para que sean perdonados nuestros pecados, pues Él no nos concederá toda clase de favores cuando esos favores que pedimos nos van a beneficiar y vamos a beneficiar a los demás y queremos hacer el bien, pues ¿cómo no nos va a conceder eso? Si nos ama tanto que nos prefirió antes que su Hijo. Así nos está diciendo cuánto nos ama. Por lo tanto, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues tenemos a Dios de nuestra parte. Entonces, nada nos puede vencer, nada nos puede hacer daño porque Dios está con nosotros. ¿Algún comentario? Bueno, continuamos. ¿Qué dice abajo de la imagen? Gracias a Jesús, el cristiano conoce a Dios Padre. Gracias a Jesús, el cristiano conoce a Dios Padre y se abandona a Él con confianza. A Él. Y se abandona a Él con confianza. Con confianza. Faltó el A. Ok, entonces, pues gracias a Jesús conocemos a Dios Padre. Y conociendo a Dios Padre y a Jesús, pues es fácil ya abandonarse en Él con confianza. El que dice, bueno, es que de veras, si Dios nos prefirió a nosotros antes que a su Hijo no le escatimó esa muerte en la cruz por nosotros, pues porque nos ama, pues entonces valgo mucho para Dios. Padre, Él me ama mucho. Él me ayuda en todo lo que necesita. Entonces, y es fácil abandonarnos a Él con confianza. Es lo que quiere Dios Padre, que le tengamos confianza para que vivamos unidos a Él y Él nos ayude en todo lo que necesitamos. Esto es maravilloso. Bien. Seguimos con la idea, ¿verdad?, de que la presencia de Cristo... Viva de la iglesia. Exacto. ¿Qué dice aquí? Pero no basta con una fe intelectual. Ándale. Una fe intelectual es lo que estamos haciendo nosotros. Pues sí, estamos usando nuestra inteligencia, nuestra imaginación, tratamos de convencernos, pero esa es una fe intelectual. No basta con una fe intelectual. Si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se realiza en nosotros, viviendo y conviviendo en ella, percibiremos su presencia viva, habitando en nuestro interior y atravesándonos. Sí, viviendo dentro de la iglesia, de todas sus actividades, es como ya va a ser algo práctico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están las personas dialogando, pues yo creo de su experiencia de Dios, y pues ahí crece, ¿verdad?, la fe práctica. O dicen aquí, pues nos vamos a reunir pues, para ser catequistas
o vamos a ver cómo podemos ser mejores catequistas, o vamos a hacer algo de beneficencia a los demás, colaborar, qué sé yo, en que cada mes recolectemos cosas para dar una despensa, como lo hace el padre Fernando, o tantas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer. O cuando vemos a alguien necesitado dentro de la iglesia, pues se le ayuda y todo. Ahí ya deja de ser la fe intelectual a ser una fe práctica. Bueno, continuamos. Confianza en la providencia divina. Uy, qué hermoso, ¿verdad? Sí. Esto es maravilloso. A ver, ¿qué dice? El mismo Jesús nos invita a compartir su mirada sobre la realidad. A ver, Miren las tantito. Ya me quiero seguir. No, sí, pues sí, pero es que es importante. Dice, el mismo Jesús nos invita a compartir su mirada sobre la realidad. Él, ¿cómo veía la realidad? Pues hermosamente veía la realidad. Fíjate lo que nos dice, cómo Jesús veía la realidad. Miren a las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? Oh, Jesús, pues cómo vivía, pues de la caridad, ¿no? Ya me refiero cuando andaba con sus apóstoles y evangelizando, pues vivía de la caridad. ¿Y andaban muertos de hambre? No. Pues a veces, un día los iban Sí. comiendo el Comieron los trigo. panes del altar. Sí, los granos Sí, los granos. del trigo pasaban por un campo de trigo y pues lo iban comiendo. Pero bueno, pues a veces sí, pero no se murieron de hambre, ¿verdad? Tenían todo, les dijo, vayan y evangelicen y no lleven 2 túnicas, o sea, al menos sí tenían que vestir sus sandalias, etcétera, etcétera. Es decir, Pero también hay una palabra donde lo critican y dicen que siempre está en comilongas, ¿no? En fiestas, comiendo y bebiendo. Y yo sí. creo que también lo invitaban mucho, era muy bienvenido a las Exactamente. casas y había gente que hacía lo posible por prodigarle, por vender lo Claro. que tenía para darle. Entonces, pues no andaba preocupado por primero tener dinero para cubrir nuestras necesidades básicas. No, él sabía que su padre lo cuidaba y todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que tengamos confianza en la providencia divina. Nos vino a revelar esto Jesús. Entonces, cuando aceptamos la providencia divina, ¿qué pasa aquí en el segundo párrafo? Así Jesús libera al hombre de la angustia y del pavor y nos concede toda clase de favores. Cuando confiamos en la providencia, cuando estamos conscientes de que valemos más que las aves del cielo y que las flores y todo. Si a ellos las aves no siembran ni trabajan y sin embargo tienen su alimento, porque se les da a su Padre Dios, pues nosotros valemos mucho, pues tenemos que tener confianza. No, ya se entiende, ¿verdad? Trabajando bien, no no a trabajar para hacer una fortuna, para trabajar para ser muy ricos y tener poder no, sino viviendo tranquilamente. Dios nos va proveyendo de lo necesario y nos vamos a liberar de mucha angustia y de pavor, y Dios nos va a conceder toda clase de favores. Maravilloso, ¿verdad? Esta enseñanza de Jesús. Pero lo estamos viendo aquí, ya sabíamos esta cita bíblica, pero
pues decíamos, sí, nos está diciendo que valemos mucho. Pero ahora comparándolo y viéndolo cómo Jesús nos invita a ver sobre la realidad, decimos, sí, en realidad no debo vivir una vida de angustia por las necesidades materiales, todo. Debo confiar en Él y Él me va a dar todo. Porque así quiere que sintamos más que somos hijos de Dios y que veamos el poder de nuestro Padre Dios. Claro, haciendo de nuestra parte lo necesario. ¿Y qué dice al último? Abandonémonos con confianza en su amor infinito. Ándale. Suena bien bonito, pero a veces no es tan fácil hacerlo. Porque no tenemos ese nivel de crecimiento, ¿no? Ándale. Esa Confianza. en la providencia divina. Ujú. O sea, como dijiste hace un rato, a veces tenemos mucha teoría y oímos estas palabras o ya las hemos oído en otros momentos y decimos, ay, sí, yo ya he oído eso de que acaso no valen ustedes más que ellas, pero cuando haces una conciencia pues sí, de estas palabras, dices, híjole, creo que no tengo ese nivel de crecimiento, o sea, sí es muy profundo si realmente se analiza, o sea, nos Exacto. hace falta crecer en ese abandono hacia Dios. Y cuando llegamos a de veras a confiar en Él, nos quedamos sorprendidos de que nos va bien, de que ahí está la mano de Dios. ¿Sí se entiende? Ujú. Yo cuando he ido al hospital y voy confiando en Dios, todo se va resolviendo, es algo bien contento. Todos los beneficios que veo ahí, no nada más la consulta y los medicamentos, sino la vivencia y la experiencia de los otros enfermos, de los otros pacientes, de los otros familiares. Es maravilloso. Ahí está. Tenemos que crecer y ponerlo en práctica y nos va a ir muy bien porque Dios nos concede toda clase de favores. Abandonémonos con confianza en su amor infinito. ¿Verdad, Oli? Sí, así es. De hecho, también estaba pensando que pues hay veces que no necesariamente nos concede todos los favores porque el Señor sabe que es mejor para cada quien Exacto. y no siempre nos va a conceder como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Sino que Él nos escucha y sabe qué es lo que necesitamos. Exacto. Ujú. Entonces dice, abandonémonos con confianza. No pidamos a nuestro gusto y que Dios nos conceda. Es diferente, ¿verdad? Hay que abandonarnos, tener plena confianza en Él, sin exigir, sin pedir y exigir que se cumpla lo que pidamos, sino en abandonarnos para que Él haga su labor en nosotros y podamos ver su poder. Muy bien. Claves para vivir como hombres y mujeres de fe. Ándale. ¿No está maravilloso esto? Sí. Ajá. ¿Queremos ser hombres y mujeres de fe? Pues aquí están las claves para vivir así. Veamos la primera. Fe viva e interior. No fe intelectual, Sí, sino, fe viva ajá, e interior. perfecto. Trascender la fe puramente teórica o intelectual. Experimentar la presencia real y cotidiana de Cristo, habitando en nuestro interior en todo momento de nuestra vida. Decir, no, sí, pues Dios me ama. Y ya. No, tenemos que experimentar la presencia real y cotidiana de Cristo habitando en nuestro interior en todo momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues por ejemplo, pues ya acabamos de comer. Es decir, pues gracias Señor porque pude comer. Gracias por este platillo que me gustó mucho porque
tú creaste esos vegetales y que son riquísimos. Gracias por ese postre que me deleitó. Entonces ahí estamos aumentando nuestra fe viva e interior en, en nuestra vida cotidiana. Por eso es interior, porque tenemos que estar en ese diálogo de ser hijos de Dios y recibir todos sus favores, porque a veces pues no lo apreciamos, ¿verdad? Comemos rico y pues ya no se lo agradecemos a Dios. Ya, si acaso a quien lo cocinó le decimos muchas gracias, estuvo muy rico, etcétera. Pero ahí ese diálogo con Jesús es el primer punto. ¿Verdad que está práctico y es hermoso vivir así? Así. Ajá. Sí. El segundo. Dignidad filial. Ajá. Descubrir nuestra verdadera identidad de hijos amados en Cristo. Ándale. Frente a las presiones, la ansiedad de la vida y las exigencias de rendimiento del mundo actual. Ajá. ¿Estás de acuerdo que hay presiones en la vida? Hay ansiedad en la vida y las exigencias de rendimiento del mundo actual. ¿Tú, Ale, sientes esas exigencias de mayor rendimiento en Sí. tu profesión de maestra? Sí. Pues sí, ¿verdad? Sí existen. En todo hay esto. Entonces, ante esto, tenemos que, por favor, descubrir nuestra verdadera identidad de hijos amados en Cristo. Entonces, que esto no me venza, no me deprima, no me oprima. Al que pues me están pidiendo más cosas en el trabajo, que no tengo el suficiente dinero, etcétera. Bueno, pues debo de recordar que soy hijo amado en Cristo. Tengo un Padre Dios que me ayuda. Y entonces no me voy a desesperar, no me voy a inquietar en demasía como le sucede a mucha gente, porque soy hijo de Dios y es mi Padre bueno que cuida de mí. Entonces aquí agradecer todo y valorar todo lo bueno que vivimos. Y ante las presiones de la vida, pues no dejarme dominar y angustiar por estas cosas, porque yo sé que soy hijo de Dios y Él está conmigo y cubre mis necesidades. Y tercer punto. Paz y providencia. Aprender a confiar plenamente en el amor infinito de Dios Padre, quien libera de la angustia y cuida de cada detalle de nuestras vidas. Entonces, si yo vivo así, sabiendo que Él cuida cada detalle de nuestra vida, me libera de la angustia cuando confío plenamente en Él, pues entonces estoy aprendiendo a confiar plenamente en el amor infinito de Dios. ¿Sí? Esto ya es fruto de la experiencia de haber confiado, pues entonces voy a aprender el amor infinito de Dios. Lo voy a sentir, lo voy a experimentar, lo voy a conocer cuando hago todo esto. En las situaciones difíciles de la vida, no me olvido y me encomiendo a mi Padre Dios que cuida de mí y que en las cosas buenas lo estoy reconociendo y tengo diariamente ese trato íntimo con mi Padre Dios. Muy bien. Quería comentar del anterior, pero de que las tres tienen relación. Por ejemplo, la fe viva dice que trascender y experimentar la presencia real de Cristo. Sí. Entonces puede ser también en la vida cotidiana. Sí, de la vida cotidiana de Cristo, perdón. Sí. O sea, no lo leí con textual, sino sí. a mí se me había quedado. Y entonces puede ser también a través de la oración. Claro. Entonces, cuando hago oración, estoy experimentando esa presencia real de Dios. Sí,
Y entonces también de esa manera puedo pasar a la siguiente imagen donde dice dignidad filial. Entonces, a través de esa oración, yo también puedo de saberme hija de Dios. Exacto. Y entonces, si tengo pues la fe viva en mi interior a través de la oración, Sí, puedo em, em, no dejar que las tensiones, el trabajo me abrumen, sino que me reconozca como hija de Dios y que a su vez pues aprenda a confiar en Él, pero como lo dijiste, pues este es el fruto final. sí, Entonces, a lo mejor encontré otro ejemplo o ese me llegó a mi corazón y así lo entendí yo. Seguramente sí, cada uno de los que vamos leyendo va teniendo algo que aprender en nuestro corazón aquí. exacto. Cuando nos dejamos vencer por las presiones de la vida y las exigencias, pues es ocasión para que me acerque más a Dios, no para que me concentre en ellas, me olvide de Dios y yo trate de resolverlos, porque me va como en feria, ¿verdad? Sí. Entonces, ante esas situaciones, apegarme más a Dios en lugar de olvidarme de Él y tratar de resolver las cosas por mi cuenta. Y así voy aprendiendo plenamente el amor de Dios. Muy bien, Ale. Bien. Resumen del Santo Padre. O sea que el Santo Padre, al analizar este segundo aspecto de la Constitución de Verbum, hace un resumen. ¿Y qué nos dice? Revelación y comunicación divina. Dios se revela y se comunica con los seres humanos para invitarlos al diálogo y a la comunión con Él. Está claro, ¿verdad? Lo entendemos muy bien. Se revela hacia nosotros para invitarnos al diálogo y a la comunión con Él. Entonces, ¿cómo nos revela y nos invita? Pues, por ejemplo, hoy con la enseñanza, en esa cita bíblica donde Jesús nos dice que, que valemos más que las plantas y que las aves del cielo, Las aves del cielo. porque somos hijos de Dios. Entonces, si Él cuida de ellos, entonces, ¿por qué debo de desconfiar de Él? Y aquí está. Nos invita a que, entendiendo eso, podamos tener un diálogo y una comunión con Él, porque ya confío en Él, porque le expreso mis necesidades y confío plenamente en Él. Les pido un minutito, tengo que atender aquí una necesidad, permítanme tantito. Permítanme. ¿Tiene relación con lo que vimos hoy, no? Sí, eso ¿Vale? mismo te iba a decir. Y además, como que es más, no sé, o sea, cada parte tiene lo suyo, pero me refiero a que como que hay más interacción porque puedes ir leyendo y Sí, quienes somos visuales, pues nos sirve ir viendo. Y sí, quienes son muy auditivos, pues Listo. aguantan las 2 horas y los que somos distraídos, pues nos perdemos. sí, así es. Muy Sí, bien, estamos pues. hablando de que nos ayuda la imagen a comprender y que el Ah, hecho de que tú preguntes también nos da diálogo. sí, Por ejemplo, no nada más el que lee, sino cuando dices, hola, ¿y tú qué opinas de esto? Pues estás haciendo que interactuemos de algún modo. Y pues, en este caso, pues tú, Germán, ya traes leído y sí, esto resumido, pero nosotros los que lo estamos viendo, lo vamos intentando digerir, no solamente entender o como que nos explique, sino a lo mejor tú ya lo dijiste y cuando nosotros le entendemos algo decimos, ah, ya entendí, fue así, así. Y tú dices, ay, fue lo mismo que yo dije, pero pues como que en ese momento, al momento de, perdón, momento y momento, de estar leyendo, es como descubrimos el mensaje exacto. que viene. Sí, así es. Uy, pues qué bueno, qué bien. Segundo párrafo, por favor.
Jesucristo como mediador y plenitud. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el Verbo hecho hombre, es la plenitud y el mediador de toda la revelación divina. Entonces la plenitud, imitándolo en su forma de actuar, de cómo vivió, en sus reacciones que tuvo, pues nos comparte su plenitud y es el mediador de toda la revelación divina. Nos está diciendo todo lo que nuestro Padre Dios nos quiere decir a través de Jesucristo. Excelente, muy bien. Y tercera parte del resumen del Santo Padre. Revelación encarnada e histórica. La transmisión de la verdad divina no consistió únicamente en la entrega de ideas abstractas, sino que Dios mismo se hizo hombre para integrarse y participar en la historia humana. Ándale. Es que volvemos a ver, entonces Dios mismo se hizo hombre para integrarse y participar en la historia humana. Pudo haber venido, digamos, 6 meses como Dios o bajando un poco su dimensión de Dios, ¿verdad? En una forma visible para que lo pudiéramos ver, porque si bajara del cielo así como Dios, pues no lo podríamos captar. ¿Se acuerdan que vimos que en el cielo antes de entrar nos da una gracia, la lumen, ¿cómo? Se me fue el nombre. Es una gracia para que podamos ver a Dios cara a cara, porque de otra manera no lo podríamos ver. Entonces, ese gran Dios se hizo hombre para que pudiera participar de la historia humana, para que lo pudiéramos ver, para que pudiera tratar a los hombres y sobre todo vivir como hombre y podernos transmitir ese mensaje de su Padre Dios. Entonces esto es algo grandísimo. El mismo Dios, para comunicarse con nosotros, se hizo hombre y así pudo integrarse y participó en la historia humana. Perfecto. O sea, el gran interés que Dios tiene porque nosotros seamos buenos, salgamos del pecado, vivamos correctamente, hagamos mucho bien a los demás y nos ganemos el cielo, para que vivamos junto con Dios y ya desde aquí actuar como Dios, con las características de Dios y ganarnos el cielo. Es una dignidad enormemente grande. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno, para mí. Ajá. Sí, está bien, está claro. Ok. Esto está más claro, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien.